Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos publicando autores y atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, por favor. Nos pueden seguir en Facebook como Por Escrito MX, en Twitter como @por escrito_, en Instagram como Revista Por Escrito, en Spotify Por Escrito, en YouTube Revista Por Escrito, y les recordamos que en Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche hay una nueva edición. Muchas gracias. ¿Cómo ves, mi querida Ceci, si hacemos drama o hacemos comedia? ¿Qué nos tocará el día de hoy? Ay, cero, no Vamos ser, a será nuestros ese el dilema. pretextos. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Ceci, ser o no ser. Cero, no Esa es ser. la cuestión. Mi querido Juan, vamos, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio de fantasía? Y como que nos subimos a un globo y vamos a viajar, no solamente a cruzar el Océano Atlántico y llegar a territorio inglés, sino ¿qué te parece si nos vamos a un pueblecito minúsculo en la campiña inglesa que se llama Stratford-upon-Avon? Y entonces sacamos como la lupa para buscar a este personaje emblemático que le ha dado turismo, economía, pero sobre todo buenas letras. ¿De quién estaremos hablando, mi querido Juan? Pues del mismísimo William Shakespeare. Yo te iba a decir, ¿por qué no? Porque además yo sé dónde lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar en el teatro. Y aquí lo que habría que ver es si lo vamos a ver desde el balcón, lo vamos a ver parado, lo vamos a ver sentado en el suelo. La cuestión es verlo. ¿Cómo Y ves? además si vamos a encontrar boletos o no, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues vamos a hablar el día de hoy de William Shakespeare. Me parece que es justo y necesario hablar de este personaje que no está libre de muchos enigmas, que no está libre de toda la gloria, pero también como de cuestiones místicas y medio oscuras, en una época en la que además Inglaterra va a empezar a despuntar como potencia económica y mundial. Es todo un tema que gira alrededor de William Shakespeare, quien además podríamos decir que es el padre o uno de los padres de las letras inglesas. Sin duda, yo creo que este hombre que se le reconoce mucho, por supuesto, por el teatro, pero también fue poeta, también fue actor, que fue una persona que realmente gozó del reconocimiento en su época, fue una persona que innovó en la proyección de la condición humana, porque de verdad que si alguien logró entrar a la mente del ser humano a partir de sus personajes, del miedo, del odio, de los celos, de lo irracional también, que lo expresa muy, muy bien, pero además también fue un inventor de palabras, eso me encanta. Shakespeare inventó una gran cantidad de vocablos que hicieron que evolucionara la lengua inglesa, pero además no solamente estamos hablando, fue un gran empresario del entretenimiento, gozó del muy difícil favor de la reina Isabel I, porque esta mujer se andaba peleando con todo el mundo, pero a él sí que lo quería porque le gustaba ir al teatro. Revolucionó también la arquitectura en Londres porque The Globe, que era el teatro donde él representaba, estaba en un lugar muy, muy feo y entonces tuvo que hacer como un espacio para que llegaran los carruajes, no solamente de la gente baja, que era como tú decías, los que tenían que asistir al teatro en el suelo, sino de los que estaban en los balcones imperiales, en fin, una persona sumamente interesante y muy comprometida con su tiempo, me parece, Juan. No, bueno, finalmente es reflejo de su tiempo. Estamos hablando de siglos XVI, XIV y XV, sí, es No, el 16 y 17 más bien, 600, ¿no? exactamente. Y en pleno periodo isabelino, recordemos que además Isabel se va a pelear
con la familia, va a estar toda la guerra de religión entre protestantes y católicos en esta época. Ya el Renacimiento, digamos, dio sus grandes luces y creo que es uno de los grandes cúlmenes en un lugar donde el Renacimiento no había iniciado originalmente. Pero hacer comedia y tragedia como lo hace William Shakespeare es una manera de enaltecer y ennoblecer todo lo que las letras clásicas se habían brindado. Y por eso va a ser el gran fundador de estas letras. Y no está alejado del misterio. Yo sé que Cecilia más adelante y con todo el programa estaremos hablando de estas perspectivas, porque se sabe poco, a pesar de que no es un personaje tan antiguo, se sabe poco sobre la vida de William Shakespeare. Y por eso es que está muy manoseado ya también las muchísimas teorías sobre quién pudo haber sido el verdadero William Shakespeare. Si fue un prestanombres, si fue un anónimo que se quiso ocultar. A mí me convence ciertamente hay muchas versiones. Una de ellas es que Christopher Marlowe, quien fuera poeta trágico poquito antes de la aparición de William Shakespeare, era el gran trágico londinense, más bien el gran clásico inglés. Y es muy curioso que justo en el año de la muerte de Marlowe surge este gran William Shakespeare. Por eso es que muchos afirman en una de estas versiones que Christopher Marlowe en realidad se está ocultando detrás del nombre de William Shakespeare para evitar algunas represalias. Otra de las opciones que se maneja es que el mismo Francis Bacon, filósofo, poeta, autor de muchísimas obras, estoy pensando en el Novum Organum, pero al mismo tiempo hizo la Nueva Atlántida, que es una de las grandes utopías de la historia, pudiera ser la persona detrás de William Shakespeare debido a que su forma de escritura es muy similar. Y hay todavía una última que hace no mucho salió de la posibilidad, ya comentaré esto con más amplitud en las conversaciones, que pudiera haber sido una mujer la que estuviera detrás de William Shakespeare en una época donde las mujeres no podían actuar y en una época en la que pues, ser mujer y escribir no estaría bien visto. Y fíjate que, ¿cómo no, Juan Carlos? Porque todo este misterio también tiene que ver con estos hechos históricos que rodearon a Shakespeare. En aquellos años había muchos incendios, hubo incendios en Stratford-upon-Avon que hacen que los registros municipales no tengan un acta de nacimiento ni registren el momento de la muerte en realidad. Todos esos registros se perdieron, no sabemos en qué escuela en realidad fue, podemos suponer. Tampoco sabemos tanto pues realmente de sus hijos, de su familia, más que las poquitas evidencias que tampoco son tantas. Entonces creo que por eso a Shakespeare a lo mejor lo podemos abordar sí desde lo que él fue, desde la persona que él fue, pero también al autor por su obra y toda la importancia y la revolución que hizo Shakespeare, que firmó, haya sido Marlowe, haya sido una mujer, o haya sido, yo sí creo que William Shakespeare existió y fue este gran personaje en donde se representaron todas estas obras y que, bueno, gracias a lo que sucedió en The Globe, hoy tenemos una tradición teatral muy importante, legado de este hombre. Se conservan de William Shakespeare 11 tragedias, 16 comedias, de las 37 que se sabe que él escribió. Hay por ahí la controversia, y esto además presta mucho para escribir sobre otras cosas, de cuáles de ellas podrían no haber sido suyas, podrían haber sido de Christopher Marlowe, o incluso existe la idea de que William Shakespeare, un poco como los Homéridas de los que hemos hablado en otros programas, fueran muchas personas las que escribieran a nombre de William Shakespeare como una especie de cofradía de escritores. Suena poco probable, pero todo esto da mucha tinta para poder hablar y escribir. ¿Algún último apunte, mi querida Ceci? Básicamente, no solamente lo que fue Shakespeare, sino también el legado que dejó autores de la talla de Agatha Christie, por ejemplo, de el propio, bueno, en fin, Dickens, Goethe, que lo leyeron y fueron muy influenciados. Es decir, la herencia shakespeariana es de largo aliento y de amplísimo espectro.
Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí esta pequeña introducción. Vayan preparándose las manos, vayan pensando cuál es la obra de Shakespeare que más les gusta, porque vamos a hablar de eso en conversaciones. De momento, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Sobre el Shakespeare desconocido. Bueno, fíjense que Stratford-upon-Avon es una modesta ciudad provincial, no muy grande y tampoco de dimensiones que nos pudieran llegar a sorprender. Por eso, muy cerca de la que se supone que fue la casa de William Shakespeare, se encuentra la escuela en la que presumiblemente el autor estudió. Ahí, en esos años en los que desconocemos tantas cosas del autor, si estamos en ese pueblecito, a lo mejor podemos escudriñar y ver algunos detalles que pues realmente la historia no nos ha dejado ver. Asistieron, y digo presuntamente, porque los registros de la escuela no sobrevivieron al siglo XVI. Es decir, no tenemos un registro fidedigno de que efectivamente ahí haya sido donde William estudió, pero es casi seguro que William Shakespeare, el hijo mayor de uno de los principales ciudadanos de Stratford, fuera enviado a esa escuela, a la Escuela de Gramática del Rey, una institución gratuita, abierta a todos los estudiantes que estuvieran calificados. Bueno, la educación habría sido, según nuestros estándares, en gran parte literaria y sobre todo en los clásicos literarios. Y por clásicos me refiero a los latinos. Muy pronto, después de dominar los rudimentos del A, B, C, ABC en inglés, Shakespeare y sus compañeros de estudios fueron enseñados y tal vez si era necesario hasta golpeados para aprender latín. Y es que sabemos que en este círculo de escuelas se habría leído mucho a los romanos, incluyendo muchas obras de teatro, y eso era lo que formaba parte de lo que hoy conoceríamos como el plan de estudios. Por eso es que Shakespeare conocía muy bien a autores como Plauto, y es probable que se haya inspirado en el propio Plauto para su propio estilo de escritura. No sabemos casi nada, la verdad, de la juventud de Shakespeare. Los registros no han sobrevivido y no le pareció a nadie que fuera tan interesante entender esto, sino hasta 1580, que fue cuando se rescata toda la obra de Shakespeare y empieza todo el prurito para querer aprender qué era o qué fue lo que sucedió con la vida de este hombre, no nada más con su obra. Bueno, este hombre se casa con Anne Hathaway, una mujer 15 años mayor que él. Anne Hathaway era huérfana de padre y le dejó una cabaña pequeñita en Shottery, y evidentemente era una mujer con una personalidad muy independiente, con medios modestos pero propios, y se casa Shakespeare con ella. Tuvo varios hijos con ella. Hamet, su hijo mayor, que fue gemelo, cuate, no sé qué sería, muere siendo muy chiquito. Y la única hija de Shakespeare, Susana, es la única que sobrevive y que lo hace abuelo. Tuvo una hija, esta mujer, la nieta de Shakespeare, que se llamaba Elizabeth. Bueno, poco después de que nacieron estos gemelos, hasta donde sabemos, Anne Hathaway no se pudo embarazar rápidamente, y de hecho Shakespeare vivió gran parte de su vida matrimonial separado de su mujer, pero no por desavenencias maritales o conyugales, sino porque Shakespeare sale de Stratford-upon-Avon a buscar un mejor destino y se va hacia Londres, a la metrópoli, que era donde en realidad estaba haciendo todo. Bueno, Shakespeare llega entonces a un Londres muy diferente al Londres que podemos conocer hoy, a una parte de la ciudad que era el South Bank, que es en donde en donde pudo edificar The Globe, junto a otros teatros como el Cisne, que era la competencia. Bueno, Shakespeare, y esto es algo desconocido, fue el primer hombre dedicado al entretenimiento que tuvo ballet parking, y porque había
tal cantidad de carruajes que querían ir a ver las obras de The Globe, que entonces él fue el primero que se le ocurrió que pues esos había que ordenarlos y ponerlos en algún lugar. Otra cuestión chistosa y que poca gente es que box office en inglés, que es la taquilla, se le debe también este nombre a Shakespeare. ¿Por qué? Porque él ponía una cajita y ahí era en donde él ponía el dinero que cobraba de los boletos que se vendían en el día para poder entrar a la función de teatro. Bueno, pues la verdad es que el teatro también en los tiempos de Shakespeare se vio como muy amenazado porque hubo muchas enfermedades y hubo una especie de pandemia, pero Shakespeare tuvo que sobrevivir. Fue no solamente un gran dramaturgo, sino también un gran empresario del teatro. Y todo esto es la parte de lo desconocido del propio Shakespeare. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, y si me lo permites, me gustaría, espero no robar demasiado tiempo, pero me gustaría en esta investigación que hice, hablar de toda la obra de Shakespeare de manera muy genérica para que después podamos ir aterrizando cada una de las obras más importantes que tiene este autor. Hemos mencionado antes que muchos de los grandes escritores son de las periferias y no de las grandes ciudades, y aquí tenemos un gran ejemplo de ello. Sin embargo, William Shakespeare debió ser una persona absolutamente culta porque viajó mucho. Y dime si no, mi querida Ceci. Voy a citar primero las tragedias y después las comedias que se conservan de él. Tragedias: Antonio y Cleopatra, Trollio y Créssida, Tito Andrónico, Hamlet, Lear, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta, Cigolano, Julio César, Timón de Atenas. Y el resto son comedias, que son El mercader de Venecia, Las alegres comadres, Cimbelino, Sueño de una noche de verano, Medida por medida, Cuento de invierno, Comedia de equivocaciones, Mucho ruido y pocas nueces, La fierecilla domada, Los dos hidalgos de verano, Trabajo de amor perdido, Como gustéis, Noche de reyes, Bien está todo, Pericles y La tempestad. Además de una obra histórica que tengo por aquí anotada, que ya perdí, la de Ricardo III. De hecho, y esto es también muy interesante, va a tomar William Shakespeare de las obras de Plutarco, de Vidas Paralelas, los libros, los argumentos para su obra de Julio César, Ujú. Cigolano y Cleopatra, para que veamos lo magnífico que debía ser. Y aquí viene el gran argumento que me gustaría compartir con ustedes. Todas estas historias que acabo de mencionar se desarrollan en diferentes lugares. 5 de ellas en Italia, 4 en Inglaterra, pero también aparecen Francia, República Checa, Irlanda, Chipre, Grecia, Sicilia, Dinamarca, Escocia y Austria. Esto significa que la persona real detrás de William Shakespeare debió haber viajado mucho, y por eso es que también se teje muchísimo misterio. Así me gustaría empezar, mi querida Ceci, ¿cómo ves? No, bueno, lo que pasa es que visto desde ese punto de vista, efectivamente la persona que tuvo esta pluma, tuvo ese globo al que yo te convoqué al principio del programa y pudo tener esta posibilidad de estar, cosa que no era tan fácil, digamos, en Venecia, en Dinamarca, etcétera, ¿no? Como que tanta vida para una persona que vivió en realidad tan poco, pareciera complicado. Viajó en la fantasía, eso sí, no lo podemos dudar, de que estuvo en Dinamarca, en la Dinamarca que él prefiguró con Hamlet, o que estuvo en la Venecia de este mercader o en la Verona de estos enamorados, eso no me queda ninguna duda. Creo también, y por eso insisto en que Shakespeare era una persona de su tiempo, que él buscaba, a ver, mucha gente lo critica porque dicen que en realidad
todo lo que él escribió no salió de su imaginación, sino que fue como una especie de refrito lo que hizo con la historia de Hamlet, con la historia de Romeo y Julieta, con la historia de Macbeth, en fin. Sin embargo, yo lo que creo es que en esta guerra intestina de la que tú hablabas, en donde por quítame estas pajas te cortaban la cabeza y a los 5 minutos, si eras católico, estabas en el lugar adecuado, pero 10 minutos después, si eras católico, eso era suficiente para que te cortaran la cabeza. Y como sucedía en estas épocas en donde los reyes eran súper autoritarios, y vaya que Isabel I fue una reina muy sanguinaria, bueno, igual que su hermana también, ¿eh? Y había tantos problemas, entonces yo creo que la decisión autoral de Shakespeare fue decir, yo no me voy a meter en problemitas y mejor voy a tratar de darle la vuelta tratando de ubicar fuera del territorio de peligro que en ese momento era el territorio inglés, y entonces déjame hablar de los conflictos que yo sí estoy viendo que están sucediendo en territorio inglés, pero déjame mandarlos a Verona, déjame mandarlos a Dinamarca, déjame mandarlos a Venecia, déjame mandarlos a Chipre, para que entonces no vaya a haber posibilidades de que me corten la cabeza. Y esto le ganó el favor de Isabel I. Entonces, me parece, Juan Carlos, muy, muy atinado. No sé si verdaderamente Shakespeare alguna vez salió, no, hombre, no sabemos si existió o no, si alguna vez salió de las islas inglesas. Creo que el gran viaje que sí hizo fue esta migración que lo llevó de su pueblo natal a Londres, y todo lo que en Londres pudo lograr, sí, a partir de la fantasía. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es muy interesante. Lo que queda claro es que debía tener conocimiento de estos lugares, porque Sí. incluso para mandar a Chipre o mandar a Dinamarca o mandar a Escocia o a Italia todas estas historias, pues se necesita no solo del genio, sino también de cierto conocimiento sobre Lectura. las broncas de la familia. Estoy pensando, claro, Romeo y Julieta, que se desarrolla en Italia, donde el mismísimo Dante Alighieri, escribiendo la comedia, golpeaba a políticos. Claro, la mala vida que le tocó a Dante Alighieri se la está evitando William Shakespeare, poniendo todos estos conflictos que seguramente son reales en personajes no solo fuera de Londres o de la isla inglesa, aunque algunas de las historias se desarrollan en la isla, sino con personajes históricos completamente fuera de. Y creo que Sin ahí duda. está el gran genio de William Shakespeare. Quizá también con todo lo que comentas, el argumento sea por qué tenemos más comedias y menos tragedias. En mi opinión, aunque creo que mi obra favorita, creo, porque habría que leerlas todas, creo que es un gran reto leer a todo William Shakespeare, es El Mercader de Venecia, que se cataloga como comedia. Ujú. Tiene sus episodios trágicos, y los que más me gustan son los trágicos en esa comedia veneciana. Pero creo que la mejor obra o lo mejor de la obra de William Shakespeare está en las tragedias más que en las comedias, pero debía tener mucho cuidado. Creo que ese es el otro acierto en esto que estás comentando. Sin Y duda. pues me gustaría preguntarte a ti, mi querida Ceci, ¿cuáles son tus personajes favoritos de William Shakespeare o las obras que más te han marcado? Fíjate que, a ver, son dos respuestas que me haces así, ¡poing! Y que me pegan. ¿Cuál es el personaje con el que más me identifico y no soy celosa? Con Otelo. ¿Y por qué si no soy celosa me identifico con Otelo? Es que Otelo es pura tripa, pura pasión. A veces no le pasa el filtro del análisis, y de repente lo ves haciendo cosas de las que después se va a arrepentir. Entonces, me parece que la figura de Otelo siempre me ha marcado mucho por toda esa pasión que tiene. Otelo es un personaje que no solamente se queda en el análisis, no se queda en el análisis, no lo hace, sino que más bien, ¡pum!, va y presta oídos a lo que no debiera. Y creo que este es un hilo conductor en todas las obras de William Shakespeare. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es la verdadera persona que te está impulsando a hacer ciertas cosas? Yago, por lo tanto, como el consejero de Otelo,
que en este caso será como el antihéroe, ¿no? Definitivamente pues, el antagonista, que es un hombre súper calculador, súper analítico y que sabe encontrarle el punto débil a Otelo para llevarlo a que todo su gran amor por Desdémona termine pues en la tragedia que ya conocemos. Pero otro de mis personajes favoritos es Julieta. Te vas a decir, ay, Cecilia, qué cursi eres. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos en Julieta como, ay, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y Julieta es un personaje mucho más profundo que esta mujer enamorada. Es una mujer que se enamora después de haber hecho un análisis de identidad. ¿Quién soy yo? Y, o sea, ¿qué implica mi linaje? ¿Qué implica mi apellido? ¿Qué implica toda esta herencia que traigo cargando para no poder enamorarme de quien yo diga? Y entonces, este personaje de Julieta, por eso a mí me encanta, porque no es que lleguen y te digan, cuídate de esta persona porque es una mala persona, o haz esto, o no te acerques a esa persona porque son nuestros enemigos. ¿Y yo por qué tengo que cargar con esto si yo, como lo dice Julieta muy bien, o sea, tengo autonomía, tengo cerebro para pensar? En ese sentido, Julieta es uno de los personajes más interesantes, no solamente por la pasión y por el romance, sino por todo lo que ella hace en torno a la reflexión de la identidad. Me gusta mucho lo que comentas, Ceci, porque no lo había pensado de esa manera, pero conociendo la obra, creo que tienes toda la razón. Y eso me gusta y además es muy, pues sí, muy avanzado a su tiempo. Además refieres dos grandes óperas o dos de las óperas más maravillosas. Si me ayuda producción, no me quiero equivocar. Al menos la de Otelo fue la última obra, si no me equivoco, de Verdi, de Giuseppe Verdi, y la que no recuerdo es quién hizo Romeo y Julieta. Pero estas dos puestas en escena son fantásticas y son personajes muy complejos. Ya referías también a Yago en Otelo. Mi obra favorita es El Mercader de Venecia y dentro del Mercader de Venecia el personaje de Shylock. Shylock es un judío que le ha prestado dinero a un cristiano que le prestó a su vez, bueno, sí, es más bien el préstamo que le hace por medio de un tercero, un cristiano, a un hombre que va a buscar la aventura fuera de Venecia y pues hay un tiempo para cumplir con ese adeudo. Eh, pero es fantástico el diálogo que se avienta este personaje de Shylock cuando él quiere reclamar el pago porque no llega a tiempo el dinero que tenían que entregarle. Se va a resolver de manera jurídica y no quiero spoilear nada porque vale la pena leer la obra y o ver las películas que hay respecto al Mercader de Venecia. Pero creo que la humanización que logra a través del personaje de Shylock, Shakespeare es fantástica. Aunque, y si Cecilia me conoce bien, podrá saber cuál es mi personaje favorito de todas las obras de William Shakespeare. ¿Cuál te imaginas? Ya, por supuesto que Hamlet. Por supuestísimo Por que sí me supuesto conoce que Cecilia. conozco muy bien a ¿Por qué no va Hamlet a y ser sé que Hamlet? Que Hamlet es será tu como ese favorito. gran antecedente de el personaje atormentado por sí mismo. Claro que hay Hay razones razones, para ¿eh? estarlo, pero me parece, vaya, Dostoyevsky toma mucho de Ay, William por supuesto. Shakespeare en este sentido, porque los personajes de Dostoyevsky son este atormentado que, como buenos novelistas, introspeccionan sobre el personaje y las razones de por qué deben o no deben, y tener las certezas completamente firmes para poder actuar en consecuencia, porque además hacer o buscar matar a la madre o buscar matar al padrastro o culpar a alguien de algo que se está haciendo, solo lo puedes hacer si estás completamente convencido de ello. Y creo que en ese sentido, ser o no ser, mi querida Shakespeare, este piélago de cuitas, dormir, ¿qué digo dormir? Quizás soñar, es el mejor personaje de William Shakespeare. Yo también tengo mis amores con Hamlet, ¿eh? También, sin duda, Hamlet me parece uno de los personajes que, como tú bien dices, tiene razón
para estar atormentado y le dieron bastantes razones para, para llevar a cabo esto que tenía que llevar también sin hacer spoilers. Pero hay una metáfora que hace Shakespeare justamente de Hamlet, que es cómo muere el padre. Y el padre muere porque le ponen veneno en la oreja. ¿Te das cuenta de la potencia de lo que estamos Simbólica, hablando? claro. Lo liquida el veneno que le entra por el oído. Y esto será algo sobre lo que Shakespeare va a estar reflexionando a lo largo de sus obras. Lo mismo en Hamlet que en Romeo y Julieta y especialmente en Lady Macbeth. ¿A quién escuchamos, Juan Carlos? Parece ser que es lo que nos está preguntando Shakespeare toda la vida. Porque Lady Macbeth decide, y las brujas con mucha astucia eligen a Lady Macbeth para contarles sobre la profecía que va a suceder en su marido. Entonces, la ambición que empieza a desarrollar esta mujer y cuando las cosas se le vienen encima, el deseo de venganza, pero al final también el miedo y la muerte, digo, solamente en este drama tan oscuro, porque estamos hablando de temas heréticos, ahí Shakespeare ya se atreve un poco más, ya va pisando con temas que aunque sabe que le pueden molestar a la corona, los está manejando de una manera en la que además está tocando un tema delicadísimo, que es la sucesión del trono de Escocia. Entonces, yo creo que a la reina le parece muy bien la forma en la que lo trata Shakespeare, pero entonces todo esto que tú dices, el remordimiento, estas dudas y las alucinaciones, como si estuviera en medio de un delirium tremens, a mí me parece maravilloso porque verdaderamente se ve cómo Shakespeare conoce el fundamento del alma humana. Bien, se nos está yendo el programa rapidísimo, mi querida Ceci. ¡Ay, sí! Me gustaría remitir, a mí me cuesta un poco más de trabajo la comedia, pero creo que valen la pena dos de las obras de William Shakespeare, que es Sueño de una noche de verano, ¡Ay, sí! que además ahorita no está Raúl, pero sé que le gusta mucho La Sociedad de los Poetas Muertos. Ujú. En esta película se hace una representación teatral de Sueño de una noche de verano que termina de manera trágica. Y la otra gran comedia de Shakespeare es Mucho ruido y pocas nueces. Creo que es la otra gran obra. Y quisiera ahorita remitirme y también lanzándole un dulcecito para cuando escuche el programa, Raúl, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Quisiera remitirme a Kenneth Branagh. Kenneth Branagh acaba de ganar mejor director por una película que se llama Belfast. Pero lo que me gusta de este director es que lleva toda la vida haciendo películas relacionadas con William Shakespeare. Me voy en orden cronológico inverso, es decir, del más antiguo al más nuevo. Él, porque no solo es director, sino que además actúa en todas sus Ujú. películas. Enrique V de 1989, Mucho ruido y pocas nueces de 1993, con unos jovencísimos Keanu Reeves y Denzel Washington. Sueño de una noche de invierno, que es una parodia a Sueño de una noche de verano, no es exactamente la obra shakespeariana de 1995. Tiene Otelo de 1995. Looking for Richard, que está basada en Ricardo III, aunque esta película tampoco es como tal una adaptación de la obra de Shakespeare. Tiene un maravilloso Hamlet de 1996. Tiene Como gustéis del año 2006, Romeo y Julieta del año 2006 también, Macbeth de 2013, en 2018, poco antes de la pandemia, All is True, que habla sobre la historia de estas migraciones o estos movimientos que haya podido haber hecho en vida William Shakespeare, obviamente lo hace a su modo. Y pues este hombre tiene apenas 61 años de edad. No, pues es que un genio para otro más, ¿no? Eh, ¿Cuántas obras? Julio César. Julio César, yo creo que lo importante de esto que escribió Shakespeare es que también recogió el latido de los temores de todo
el pueblo inglés. Creo que hablar de Shakespeare en un solo programa, sobre todo cuando se nos está acabando el tiempo, genera un poco de angustia porque quisiéramos hablar más y más y más. Yo estoy muy, muy agradecida en postproducción con Carla Ángeles, Daniela Muñoz, Jocelyn Cabrera y a las personas que están integrándose a nuestro equipo de guión, Emma Voltnik, David Barajas e Ivana Prado, y les agradezco verdaderamente todo el trabajo, magnífico trabajo que están haciendo. Bien, yo no me puedo ir sin remitir con el minuto que nos queda a otras películas, porque todas las que acabo de mencionar son de Kenneth Branagh, pero no son las únicas que hay, son las obras de Shakespeare han sido eternamente retratadas. Uf, Quiero recomendar la película Anónimo de Roland Emmerich del año 2011, porque aquí estudia un poco la posibilidad de quién pudo ser la persona detrás de William Shakespeare. Hablar del Shakespeare enamorado, del Shakespeare apasionado de 1998, ganadora además del Oscar a la mejor película de aquel año. Hace tan referencia a guapos. de Ajá. Venecia de Michael Radford, donde actúa con el personaje Shylock, Al Pacino. No se pueden perder Mm, esta película del año 2005. La famosísima Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, que provocó mucho revuelo por ser una cosa muy contemporánea para 1996, con un jovencísimo y muy maltratado Leonardo DiCaprio, al que todavía no querían guapísimo, mucho en Hollywood. Y guapísimo. finalmente remitir una película de 2004 que a mí me encantó. No está tomada, no es una adaptación de una obra de Shakespeare, pero se llama El Gran Papel, Le Grand Rôle. Es una película francesa en la que un marido va a jugar un papel, que va a ser de Shylock en la obra de El Mercader de Venecia, mintiéndole a su esposa que le acaban de descubrir cáncer. El gran papel que tiene que jugar este marido es el de hacerle creer en lo que ella padece la enfermedad, que efectivamente ha logrado cumplir el sueño de hacer el personaje de Shakespeare. Se despide también un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Sofía Aranca, a Brandon Hurley y a Fabián Gutiérrez por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. El alma humana tiene grandes misterios que penetrar y grandes cuestiones que debatir cuando está sola. Romeo y Julieta, William Shakespeare.